Eso no se olvida, ¿verdad? Nadie olvida esa fecha, esperando que le lleven un regalo, un abrazo, el pastel, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo vamos a partir, ¿verdad? Y pues es una bendición, hermanos, tener la palabra de Dios y tener testimonios como el testimonio del apóstol Pablo, ¿verdad? Y vamos a ir a nuestras Biblias a 2 de Timoteo capítulo 4, ahí lo pueden ver. 2 de Timoteo capítulo 4, gracias por ponerse en pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Todos tienen su cita? Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor ahí, 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Señor, en esta tarde honramos y glorificamos tu nombre, Señor, y te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que este mensaje, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, de reflexión, de exhortación, Señor. Y Padre bendito, te damos gracias por las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros cada momento, cada minuto, Señor. Señor, solo te suplico, Padre, que me uses únicamente como un instrumento en tus manos y que la honra y la gloria sea para ti, Señor. Que tu Espíritu Santo lleve tu palabra a nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien. El testimonio de un cristiano al borde de la muerte. Todos sabemos cuándo hemos nacido, pero nunca vamos a saber cuándo vamos a morir o si vamos a quedar hasta que el Señor venga. Amén. Y nos lleve con Él. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero hermanos, aquí encontramos al apóstol Pablo preparando a un siervo, Timoteo, y le escribe 2 cartas, ¿verdad? Y él le da parte de su testimonio, ¿verdad? Y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, ¿verdad? Y es una bendición, hermanos, tener este testimonio en la palabra del Señor, porque esto nos motiva, hermanos, a poder reflexionar, a poder ver dónde estamos nosotros parados como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Se ha preguntado usted que si usted muriera, ya, y lo velaran en cualquier lugar, ya sea en una capilla o aquí en la iglesia, ¿se ha preguntado usted qué diría el pastor de su persona? ¿Ah? ¿Qué testimonio daría el pastor? ¿Ya? ¿Qué características diría el pastor de usted como cristiano? Y hermanos, yo siempre he dicho esto muchas veces, que para nosotros los pastores, cuando un hermano fiel muere, ¿verdad? Qué bendición predicar y dar las características, la fidelidad y todo eso, ¿verdad? Pero cuando un cristiano, hermanos,
es infiel, ¿qué podemos decir? ¿Ah? ¿Qué se puede decir de un cristiano así? Y como dije, hermanos, este es un testimonio para reflexionar y que nos anime a seguir hacia adelante. Y hermanos, aquí tenemos un maravilloso testimonio de un cristiano, ¿ya?, que debe animarnos a seguir a Cristo. Y no solo a seguir a Cristo, sino que también a servirle de todo corazón. Hoy en día, hermanos, hay mucho cristiano que abandona la fe y piensa que eso es lo mejor, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Este gozoso testimonio fue escrito por el preso Pablo mientras él estaba en una cárcel en Roma, esperando la hora de su ejecución. Este testimonio nos habla de, número uno, un pasado victorioso. Un pasado victorioso. Y el apóstol, ve ahí en 2 de Timoteo siempre, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo ahí, inspirado por el Espíritu Santo, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Ya? Y hermanos, como soldado había peleado la buena batalla. Él lo dice ahí en el 4, he peleado la buena batalla. Es un testimonio, hermanos, que vale la pena traerlo a nuestra vida, aplicarlo y ponerlo en práctica. Como buen soldado, él había peleado la buena batalla, había hecho una gloriosa lucha, había peleado la batalla de la fe contra todas las principados y potestades de maldad, visibles e invisibles. Había sido una buena batalla, él la había peleado. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿estamos peleando esa batalla? Porque tenemos un enemigo. Y no es el hermano, no es la hermana, no es el pastor, no son los diáconos. ¿Ya? Tenemos una batalla y la tenemos contra un enemigo que tiene poder, hermanos. Pero hermanos, él peleó la buena batalla porque él había confiado en su Señor y Salvador personal. Amén. Él había confiado. Y dice en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo, hermanos, nos está diciendo acá, por lo cual asimismo padezco esto, ¿ya? Él había pasado por circunstancias difíciles en su vida. Él fue un perseguidor antes de la iglesia, pero cuando se convirtió a Cristo, muchos lo persiguieron a él. Amén. Entonces, él había sido un creyente con un pasado victorioso. Por eso le hacía esa pregunta, ¿verdad? De que si morimos, ¿qué va a decir el pastor en nuestro velorio? Qué interesante, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Pero no solo eso, no solo había tenido un pasado victorioso, sino que también fue un corredor victorioso. ¿Ya? Y el versículo dice ahí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Él no corrió una carrera de 500 metros y ahí terminó, no.
Él fue un corredor de maratón. Corrió y corrió y corrió y corrió, puesta su mirada en Jesucristo. Había acabado la carrera. Su carrera había sido especialmente señalada o encomendada o ordenada por el Señor. Cuando él se convirtió, Pablo le preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le empezó a dar instrucciones, y después de darle las instrucciones, Pablo empezó a hacer la obra del Señor. Amén. Y hermanos, Dios le había señalado, ¿ya? Pero él corrió. En el transcurso del correr de la vida espiritual, hermanos, Pablo encontró muchos obstáculos. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta usted en las competencias olímpicas que hay carreras de obstáculos? ¿Cómo esos hombres son tan habilidosos que los obstáculos posiblemente son más altos que esta baranda? Yo le apuesto que si yo intento pasar esta baranda ahorita, me caigo. No solo porque ya no hago ejercicio, ¿no? Pero Pablo tuvo obstáculos, hermanos. Y nosotros muchas veces vamos a pasar por muchos obstáculos en esta vida cristiana. Amén. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar? No. El apóstol Pablo fue un corredor victorioso. Y él pasó muchos obstáculos, hermanos. ¿Ya? A él lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad. ¿Pero qué pasó? ¿Se fue? No. La palabra de Dios dice que volvió a entrar. Mire, hermanos, volvió a entrar. A él no le importó morir, ¿verdad? En la vida espiritual, hermanos, hemos tenido obstáculos en nuestra carrera espiritual. ¿Qué hemos hecho? ¿Saltarlos o abandonar la carrera? ¿Sí? Y hermanos, muchos cristianos han abandonado la carrera. No es que se vayan al mundo, no. Muchas veces estamos aquí, hermanos, pero ni sabe qué. No se ora, no se lee la Biblia y no se sirve al Señor. ¿Sí? ¿Verdad? Estamos solo como espectadores. Y la palabra de Dios nos anima a correr. ¿Y eso qué significa? Activar nuestra fe, a seguir a Jesucristo, a servirle con todo nuestro corazón. Para Pablo no fue fácil, resultó duro, ¿ya? Pero vea lo que él dice en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Y dice la palabra del Señor ahí, y le oyeron hasta esta palabra, Hechos, ¿qué dije? 20, yo estoy en el 22, perdón, hermanos. Hechos 20, versículo 22 al 24. Y dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo
por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos pretextos, cuántas excusas ponemos nosotros para no servir al Señor? ¿Ya? Y muchas veces decimos, es que no soy capaz. Es cierto, usted no es capaz, pero con el poder del Espíritu Santo, con la guianza de ese Espíritu, de ese poder, usted lo puede hacer. Amén. Usted puede servir al Señor. Todos somos llamados a servir. Tal vez no para pastores, misioneros, ¿ya? Pero podemos servir al Señor en esta iglesia local. Amén. ¿Cuántos ayudaron a pintar? Qué bonita está la iglesia. ¿Cuántos ayudaron a pintar? ¿Ah? La alfombra, ¿verdad? Se siente como que uno anda en las calles de oro. ¿Ah? Pero hermanos, todos podemos servir. Hay muchos ministerios en la obra del Señor para poder servir. Debemos de seguir la carrera que tenemos por delante. Y él dice, yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal, dice, que acabe la carrera. ¿Con qué dice? Con gozo. Hermanos, el servir al Señor es, mire, eso trae gozo, hermanos. Servir al Señor trae gozo. Pero ni sabe que mucho cristiano servir al Señor dice que le trae una carga muy pesada, ¿verdad? No, hay que servir con gozo, hermanos. Y sigue diciendo ahí la palabra del Señor. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, a nosotros nos toca correr en ese camino, en el camino de los mandamientos del Señor. Él es el quien nos ayudará a terminar la carrera que nos ha señalado. ¿Sabe usted cuál es la carrera que Dios le ha señalado para su vida? ¿Ah? Si no la sabe, vaya a la Biblia, ore al Señor y dígale que lo use. Pregúntele, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo tuvo un pasado victorioso. El apóstol Pablo tuvo una carrera victoriosa. Y como creyente, hermanos, había guardado la fe. Había guardado la verdad que le había sido revelada y había predicado y presentado el Evangelio de la gracia de Dios como había sido revelado en Jesucristo. El mismo Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor ahí: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pero si vemos el versículo anterior, dice, no que haya otro, sino que hay algunos
que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que él había recibido el Evangelio de Cristo por revelación de Cristo y que no hay otro Evangelio. Y eso es lo que tenemos que predicar. Amén. La palabra del Señor, hermanos, es la que debemos de predicar siempre. Y él anunciaba, presentaba el Evangelio de la gracia de Dios. Y qué importante, hermanos, es que nosotros como Iglesia de Cristo prediquemos la palabra del Señor. Y no solo aquí, sino que en otros lados. Están en el mes de misiones, ¿verdad? Yo creo que eso tiene un propósito, hermanos. Y el propósito es de animar a toda la congregación a salir a predicar el Evangelio de la gracia del Señor. ¿Sí? Eso es lo que nos motiva a misiones. Hermanos, muchos piensan que misiones solo es de dar y dar dinero y esto y lo otro. No. Es parte de eso, porque si no podemos ir a un departamento, pues ahí hay misioneros y los podemos apoyar. Pero en nuestra Jerusalén, nosotros debemos de predicar el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Debemos de predicar el Evangelio de Cristo. Debemos de seguir la carrera. Debemos de tener un testimonio victorioso. Y como creyentes debemos de aguardar la fe, ¿ya? Que ha sido revelada y presentada por el mismo Señor Jesucristo. A medida que se acercaba el fin de su vida, Pablo pudo decir con seguridad que había sido fiel a su llamado. Había sido fiel a su llamado. Y él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y hermanos, como cristianos sabemos, ¿ya?, que un día vamos a entregar cuentas. ¿Ya? Y que la palabra de Dios dice que vamos a recibir recompensas. Y Pablo estaba seguro de eso, que él iba a recibir una recompensa. ¿Por qué? Porque había sido victorioso en su vida espiritual. Y el versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¡Qué seguridad la de este hombre para poder decir esas palabras! Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pero él agrega, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Qué día? Cuando Él se presente ante el Señor y le diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Amén. ¿Cuántos esperamos esas palabras, hermanos? ¿Cuántos esperamos esas palabras del Señor Jesús? ¿O esperamos lo contrario, como se lo dijo al siervo inútil? Él había sido fiel a su llamado. Por eso él enfrentó la muerte con calma, sabiendo que sería premiado por Cristo.
sabiendo que sería premiado por Cristo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y hermanos, debemos de tomar este testimonio y hacerlo nuestro. No porque nosotros queremos, no porque a nosotros nos gusten esas palabras, no, es porque al Señor le va a agradar que nosotros lo practiquemos en nuestras vidas espirituales. Él se va a sentir agradado. Por eso es de que dije que este mensaje era de reflexión y de exhortación, ¿verdad? Aunque el tema, ¿verdad? El testimonio de un cristiano al borde de la muerte. Pero ¿se ha preguntado usted eso? Por eso él enfrentó la muerte con calma, sabiendo que sería premiado por Cristo. La pregunta es, ¿estamos preparados para ese momento, hermanos? Muchos dirán, sí, yo soy salvo, acepté a Cristo. Pero ¿estamos preparados para entregar cuentas? ¿Cuánto tiempo tenemos de ser cristianos? ¿O cuánto tiempo tiene usted de ser cristiana? ¿Cuál es su ministerio? ¿Dónde está sirviendo? ¿Está ganando almas? ¿O solo es un espectador? Debemos de meditar en esto, hermanos. Pablo poseía la seguridad de que él iba a ser premiado. La expectativa de Pablo era bien alta para encontrarse con el Señor Jesucristo. Él estaba tranquilo. ¿Ya? Él sabía que había terminado con victoria. Y como yo dije, ¿verdad? Sabemos nuestra fecha de nacimiento, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Y hoy podemos partir. ¿Qué cuenta le vamos a entregar al Señor? ¿Qué cuentas, hermanos? Todo está en un libro, ¿verdad? Todo está en un libro. Y me imagino que el Señor debe tener una computadora grande, ¿verdad? Donde todo está, ¿verdad? En el disco duro. Y ahí están todas nuestras vidas, ¿verdad? Y Él solo va a hacer clac. Y ahí va a aparecer todo nuestro historial, ¿verdad? Y hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pero Él sigue agregando, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y eso de que aman su venida, hermano, no es de que solo estemos esperando que Cristo va a venir un día y tranquilos, ¿verdad? Ahí sentaditos y todo, no. Cuando habla que aman su venida es porque nosotros, hermanos, tenemos una fe activa y vamos a empezar a involucrarnos en la obra del Señor, porque sabemos que Él un día nos pedirá cuentas. Amén.
Y qué interesante, hermanos, el amar la venida del Señor. ¿Cuántos esperamos ese momento? La mayoría. Tenemos esa esperanza, ¿verdad? Que un día el Señor va a regresar. Si no, no estuviéramos aquí. Pero Él va a regresar un día. Si no es que nos hemos ido antes, ¿verdad? Porque algunos, aunque la muerte no es solo para los viejitos, ¿verdad? Porque hay jóvenes, ¿verdad?, que muchas veces se van antes que los viejitos, ¿verdad? Pero hermanos, deberíamos de reflexionar y deberíamos de hacernos esa pregunta. ¿Qué va a decir el pastor cuando yo me muera? ¿Ah? ¿Qué va a decir de mí? ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque no podemos mentir delante de la congregación, ¿verdad? Y qué duro es para la familia, ¿verdad? Yo creo que muchas veces solo oraríamos para la fortaleza del Señor, de la familia, ¿verdad? Hermanos, debemos de meditar en estos pasajes, en este testimonio del apóstol Pablo, ¿verdad? Y hay muchas vidas, hermanos. Hay muchas vidas, muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que se han mantenido firmes y fieles al Señor. Una vida de victoria. Una vida con un testimonio intachable. ¿Sí? Para concluir, él agrega unas palabras y él dice a algunos de los que lo siguen, y dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Podemos decir eso, hermanos? ¿Podemos decir eso a nuestros hijos? ¿Podemos decir eso a nuestra esposa? ¿Podemos decir eso a nuestros familiares? ¿Ah? No es que el apóstol haya sido perfecto. ¿Ya? Pero estaba imitando al Señor. Ustedes saben que es un imitador, ¿verdad? Que no lo hace a la perfección, pero ahí está imitando a una persona. Amén. Y se está manteniendo en ese camino. De la misma manera, hermanos, nosotros nos tenemos que mantener en el camino del Señor. ¿Queremos tener una vida victoriosa? Alguien me decía: ay, hermano, es que mire, ya estoy muy viejito y así ya no puedo salir. ¿Por qué no lo hizo antes?, le dije. Y jóvenes, sirvan al Señor. ¿Ya? Los que ya están casados y son jóvenes todavía, sirvan al Señor. Los que ya somos adultos, pero nos sentimos jóvenes por dentro, sirvamos al Señor. Amén. ¿Sí? La palabra del Señor dice, hermanos, que este cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Se va desgastando, pero dice que nuestro interior se va renovando. Amén.
¿Sí? Sirvamos al Señor, hermanos. Que cuando ese momento llegue, cuando estemos al borde de la muerte, o cuando ya nos tengan en ese cajoncito, ¿verdad? Diga, un cristiano de victoria. Un cristiano que peleó la buena batalla. Un cristiano que corrió la carrera. Un cristiano que guardó la fe. Un cristiano que tiene su premio preparado allá con el Señor. Amén. Incline su rostro. Vamos a orar. Si Dios habló a su vida, pase al frente. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas. Gracias, mi bendito Dios, porque has dejado este testimonio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Señor, para que hoy, como cristianos, Padre, podamos tener esa vida de victoria. Podamos tener, Señor, una buena batalla, pero victoriosos. Que guardemos la fe, guardar tu palabra, el Evangelio de Cristo, Señor, revelado por tu divina gracia. Y Padre, sabemos que si nos mantenemos en ese camino, tú, Padre, nos vas a premiar. Gracias, Señor, por haber hablado a nuestras vidas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.